Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde la sede del partido Un Nuevo Tiempo. El día de hoy el diputado Carlos Valero se pronuncia por esta migración, los hechos ocurridos con los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago. También tiene un balance sobre la oleada de venezolanos en otros países. Vamos a escuchar. Buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Nosotros queremos hoy, le damos las gracias a la diputada Nora Bracho que nos acompaña, aquí está Felipe Pacheco de la Juventud, e Hilda Rubí, que es nuestra dirigente estudiantil, bueno, ya no es dirigente estudiantil, pero es dirigente juvenil y dirigente del sector salud. Bueno, nosotros hoy queremos presentar, en primer lugar, un balance de lo que ha sido este año, que en temas de migración ha sido sencillamente terrible y en general en temas de la vida de todos los venezolanos. Al momento, las cifras que nosotros manejamos nos arrojan un total de 3.849.895 venezolanos en el mundo. Esa cifra representa bastante más del 10% de nuestra población. Nosotros tenemos registrados 19 países, con lo cual es probable que este número esté bastante más cercano a los 4 millones de venezolanos. Ustedes se preguntarán que por qué difiere un poco este número de la Organización Internacional de Migración o de Naciones Unidas, que ellos hablan de 3.100.000. Bueno, básicamente porque la metodología de OIM, de Naciones Unidas, siempre tiene un rezago, porque ellos esperan los cortes trimestrales o semestrales de las oficinas de migración de todos los países a los cuales reflejan en su informe, y por eso siempre va un poquito rezagado. De hecho, la última vez nosotros presentamos, nuestro reporte hablaba de 3.3 millones, el de ellos hablaba de 2.4 millones hace aproximadamente 3 meses, y después, dos meses después, OIM ya habló de 3.1 millones de venezolanos. Entonces, en eso obedece un poco la discrepancia. Sobre los destinos en donde tenemos más venezolanos en el mundo, bueno, estamos hablando en primer lugar de Colombia, ahí tenemos 1.150.000 venezolanos, Perú, más de 600.000 venezolanos, en Estados Unidos, casi 419.000 venezolanos, en Chile, 324.000 venezolanos, en España, 320.000, digamos, estos son los destinos donde hay mayor cantidad de venezolanos. Desde el punto de vista porcentual, digamos, como porcentaje de la población, varía un poco el tema. Tenemos muchísima gente en Curazao, parece mentira, casi el 11% de la población. En Trinidad es algo así como el 4% de los venezolanos que están en ese país. Y en Panamá estamos hablando de una cifra cercana al 5% sobre la población total. Claro, esos son en números totales menores, en términos porcentuales son mayores. Sobre ese gran número de venezolanos hay muchos que tienen un grave problema. En primer lugar, el gobierno no los atiende. Nosotros tenemos hasta el momento cifras oficiales de ACNUR. 375.000 venezolanos han solicitado medidas de protección ante ACNUR hasta noviembre de este año. Bueno, para el gobierno de Nicolás Maduro, esos 375.000 venezolanos que solicitan algún tipo de medida ante ACNUR se convierten automáticamente en enemigos del gobierno y los tratan como enemigos de la patria. Grave. Conocemos de cerca el caso de Trinidad y Tobago, donde tenemos más de 9.000 solicitantes de asilo, y esos venezolanos que han solicitado asilo ni siquiera se pueden acercar a la embajada de Venezuela porque la embajadora los considera enemigos del gobierno. Y estos venezolanos, yo me reuní por lo menos con 50, expresaban muchísimo temor frente a solamente caminar a 2 o 3 cuadras de la embajada. Se sentían con pánico porque decían que la embajadora podía acusarlos de estar conspirando, sacando fotos de la embajada, organizando una protesta, e inmediatamente llamaba a las autoridades del país para que fueran y los reprimieran. Esto es terrible, y a esto se están enfrentando muchos de nuestros venezolanos. Tenemos el fenómeno también terrible de los balseros venezolanos. Eso que tanto nosotros vimos asociado a Cuba en su momento, balsas cargadas de ciudadanos cubanos
de muchas índoles para tratar de llegar a las costas de Estados Unidos. Bueno, en este momento nosotros tenemos balseros, empeñeros, que van rumbo a Trinidad y Tobago, que van rumbo a Curazao, que se dirigen a Aruba, en fin, que se dirigen a algún destino del Caribe. Muchos de ellos, por supuesto, sin pasaportes firmados, sin papeles, hasta sin maletas. Conocimos el caso de una familia en la cual iban 26 personas en un peñero. Ellos eran una familia de 12, y bueno, con lo que llevaban encima, un morral, con una muda, una bolsita de harina pan, en fin, terrible, por supuesto. No llevaban pasaporte, llevaban una cédula. A eso nos ha llevado el régimen de Nicolás Maduro. ¿Y por qué esto ocurre? Bueno, porque tenemos un país que ha perdido en 6 años el 50% de su Producto Interno Bruto. Para que tengan una idea, eso es como que si el cuerpo humano de cualquiera de ustedes se le desapareciera la mitad. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Por supuesto, entonces viene el colapso de los servicios públicos, viene el colapso de la atención de salud, y vienen todas las consecuencias que son, por supuesto, nefastas y por las cuales la gente sencillamente está huyendo del país. Es muy grave lo que ocurre en algunos países, que la OIT lo ha denominado esclavitud moderna invisible. Muchos venezolanos, desafortunadamente, ocurre en Perú, ocurre en Bolivia, ocurre también en Colombia, ocurre en Trinidad y Tobago, se van con la promesa de un trabajo, llegan a un sitio X, le dan un mes de sueldo, le quitan el pasaporte y después los envían a una mina, a una finca, a trabajos forzosos, no les regresan el pasaporte, como son ilegales no pueden denunciar ante las autoridades, y en el caso de Trinidad y Tobago, si denuncian, bueno, no les quiero contar lo que les ocurre, pero en otros países como Perú, que ha sido solidario, inclusive les cuesta denunciar porque los llevan a sitios alejados, en fin. Por supuesto tenemos graves problemas, como por ejemplo las venezolanas que se van a Cúcuta a dar a luz, y una vez que nacen, esos niños son unos parias porque no los reconocen en Cúcuta, pero tampoco tienen certificado de nacimiento en Venezuela. A todo este drama nos ha llevado el gobierno de Nicolás Maduro, y lo peor es que no dan una demostración mínima de querer entender el problema y de querer asumirlo. Afortunadamente, como balance, podemos nosotros decir que ha sido muy importante el tratamiento multilateral que se le ha dado al problema. Los países, 11 países de la región han aceptado documentaciones especiales para que los venezolanos puedan tener acceso a esos países y tener servicios, trabajar, educarse. Tenemos la última aprobación que hizo Naciones Unidas de 738 millones de dólares para atender la crisis humanitaria venezolana, básicamente apoyando a los países que son receptores de estos movimientos migratorios que por supuesto están sobrevenidos. Y bueno, en general, este es un poco el balance. Nosotros no queremos que bajo ninguna especie se confunda lo que hemos intentado hacer nosotros, de que se regresen muchos venezolanos que están en situación de detenidos o que están en situación de que se les viola flagrantemente sus derechos humanos. No queremos que se confunda esto con el plan de propaganda de vuelta a la patria. Son dos cosas absolutamente distintas. Sin embargo, no podemos quedarnos callados frente a lo que está ocurriendo. La Asamblea Nacional de Venezuela va a seguir atendiendo todos los casos de los venezolanos, encuéntrense donde se encuentren. Por supuesto, estamos absolutamente claros que la solución estructural al problema migratorio venezolano ocurrirá con el cambio político. Sin cambio en el modelo político, sin cambio en el modelo económico, seguirán saliendo venezolanos hacia el mundo, y nosotros no podemos tampoco ni criticarlo, ni decirle que se vayan. Lo ideal para nosotros los dirigentes políticos es que los venezolanos se queden acá luchando por el cambio político, pero no nos podemos poner como el gobierno, que esa realidad no existe. No se han ido. De hecho, Maduro ni siquiera ha dado todavía cifras de ningún tipo sobre los venezolanos en el mundo. Bueno, este es un poco el balance que nosotros queríamos presentar de nuestro trabajo en el tema de los derechos humanos y de los venezolanos en el mundo. Vamos a seguir insistiendo ante la comunidad internacional, ante los organismos, ante la opinión pública internacional, para que todas estas violaciones de derechos humanos, esta esclavitud moderna, esta trata de venezolanas, que es una cosa horrible que está ocurriendo, se visibilice, se le ponga un coto
pero necesitamos también que la comunidad internacional intervenga sobre algunos países que se han convertido en verdugos o en cazadores. Se la pasan, por ejemplo, el caso de Trinidad y Tobago es increíble. Las autoridades de ese país viven cazando venezolanos o para encerrarlos o para perseguirlos o qué sé yo. ¿Cuál es la explicación? No lo entendemos. Yo estoy casi que convencido que la explicación es un maridaje, una combinación que existe entre el gobierno de Maduro y el gobierno del primer ministro ya, y bueno, los venezolanos no importan porque además, como muchas de las personas que están siendo sometidas a violación de derechos humanos en el mundo son personas humildes, son personas muy pobres, entonces no tienen rostro, no les importa, no son famosos, el gobierno se hace la vista gorda. Sin embargo, nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a seguir visibilizando esto y vamos a seguir trabajando por el cambio político y por el bienestar y la seguridad de estos hermanos que están regados en el mundo. Hemos visto imágenes de la televisión de Curazao, también vemos el trato que se está dando a los documentados venezolanos, es prácticamente un trato criminal, pues son casados también, apuntados, esposados, en fin, un trato bastante denigrante que está recibiendo los ilegales que están allá en situación ilegal, los venezolanos que están allá en situación ilegal. ¿Cuáles son las estadísticas que manejan en cuanto al Caribe holandés? ¿Cuántos venezolanos que han migrado? ¿Ha habido muertos también en varios intentos este año de gente tratando de alcanzar la costa? En Curazao estamos hablando, la cifra creo que son 11.000 venezolanos que están en Curazao sobre una población relativamente pequeña. Ellos son 138.000 o 100, la cifra exacta no la tengo. En realidad es un número importante. Cuando tú te pones a ver sobre la cantidad de población, el número de venezolanos es, por supuesto, que debe generar un impacto en esa sociedad. Ahora, la solución no es perseguirlo ni utilizar una política represiva. Acá la solución es ir a los organismos internacionales, ante ACNUR, ante Naciones Unidas, solicitar apoyo de estos organismos. Ya Naciones Unidas acaba de aprobar un presupuesto de 738 millones de dólares el año próximo para atender esas situaciones de emergencia y tratarlo desde el punto de vista de la solidaridad y del entendimiento. En el Caribe tenemos muchísimos problemas. Es terrible, además, bueno, en algunos lugares el tema del idioma, pero en Curazao y en Aruba el español se habla también casi tanto como el inglés o como el idioma original, pero en otros sitios como Trinidad se habla básicamente inglés, entonces es un problema muy grave. Ahí lo que nosotros hacemos es, primero, estamos visibilizando el problema; segundo, estamos dando la atención a los familiares, atención a estos venezolanos; tercero, estamos acudiendo ante la OIM, ante Naciones Unidas. Nosotros dirigimos una comunicación al señor Eduardo Stein, alto comisionado de Naciones Unidas para Asuntos Migratorios, para que ponga atención y nos ayude a resolver este problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer más allá de eso? Y seguir luchando por el cambio político, porque yo dudo que se detenga este fenómeno de los balseros venezolanos. Creo que muy por el contrario. Si se ocurre lo que pronostica el Fondo Monetario Internacional, que está hablando el año que viene de una inflación de 10 millones, o sea, y si además se avisora lo que pareciera va a ocurrir, que el gobierno de Maduro, una vez asumido ya como un usurpador total del poder después del 10 de enero, lo que va es a reaccionar de manera violenta contra la sociedad, bueno, por supuesto, habrá una reacción de todos los demócratas para que eso no ocurra, pero habrá una parte del país que sencillamente se va a seguir huyendo del país, ¿no? Diputado, también hay algo importante, que es que ha aumentado la cifra de mujeres asesinadas en estos países. Veíamos en la prensa una mujer en Costa Rica, en Perú, y la trata también de mujeres venezolanas. ¿Manejan ustedes alguna cifra? Sí, esa cifra es más difícil llegar a ella porque, bueno, porque las mismas víctimas no quieren asumir que son, digamos, que están siendo tratadas sexualmente. Ahí está trabajando mucho la Organización Internacional de Migración. Ellos hacen un esfuerzo de ir hasta la raíz del problema. Ahora, nosotros necesitamos la cooperación de los gobiernos receptores en donde está ocurriendo este fenómeno. Y sabemos que en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, o sea, hay muchos países en donde los gobiernos están ayudando. Hay otros en donde, desafortunadamente, los gobiernos se hacen la vista gorda y, por supuesto, el problema no tiene rostro y sencillamente ocurre, bueno, porque esa es la realidad, ¿no? Cuando nosotros fuimos a Trinidad, que ese fenómeno es muy grande,
hablamos con los diputados del Parlamento de Trinidad, tratamos de conversar con el gobierno de Trinidad, no tuvo tiempo de recibirnos, pero lo que nos decían prácticamente era que el gobierno no hace nada con relación a ese tema porque no está en su agenda política, ¿no? Y ahora, lo que debería darnos vergüenza a todos los venezolanos e indignación es que la Cancillería venezolana no actúe sobre estos temas, porque en realidad los llamados a resolver esto son el personal diplomático y el personal de consular que cobra, su sueldo se lo pagamos todos los venezolanos, ¿no? Diputado, usted dice que las autoridades internacionales, los organismos internacionales deberían actuar. ¿Qué esperaría que hicieran ante casos como el de Trinidad o como el de Curazao, para preguntar a esta compañera? Y también sobre otros destinos. ¿Tienen información de que la migración venezolana se esté orientando hacia otros países? Mira, sí, los organismos internacionales ahí están actuando hasta donde se los permite la diplomacia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Trinidad y Tobago, tenemos 400 niños que reciben no educación formal, que están en un albergue gerenciado por una fundación que se llama Living Water, cuyos recursos llegan de ACNUR. Entonces, de alguna manera ellos están intentando resolver el problema. Ahora, cuando nosotros escalamos esto a niveles del Alto Comisionado de Migraciones en Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas, de los parlamentos, de las opiniones, de la opinión pública de esos países, entonces obligamos a esos gobiernos a reaccionar y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es tan importante la visibilización del problema y la denuncia. Y los destinos son más o menos los que estamos señalando desde el punto de vista masivo: Colombia, Perú, Ecuador, España, Estados Unidos. El problema es que la gente que se va a estos países, bueno, muchos afortunadamente ya reciben documentación de estos gobiernos que les permite insertarse. Hay programas multilaterales que les permiten también atender la emergencia. Lo grave es nuestros venezolanos que salen en balsa hacia el Caribe y que, bueno, que allá son tratados como personas infrahumanas. ¿Usted prevé que a partir de enero esta situación va a empeorar, diputado? ¿Qué es lo que tenemos? Esperemos que no. De lo que está planteando a partir de nosotros, el presidente Sonatengo, ¿no? Vanessa, nosotros estamos luchando por el cambio político. Nosotros tenemos que lograr el cambio político para que todos estos venezolanos regresen y se detenga esta migración forzosa. Ahora, el gobierno no da ninguna muestra de querer cambiar ni la política económica ni su hostilidad frente a las instituciones y su violación permanente de la Constitución. Con lo cual, desafortunadamente, hasta que no llegue el cambio político, yo creo que esta situación se va a mantener. Bien, eran declaraciones del diputado Carlos Valero como presidente o integrante de la Subcomisión de Asuntos Consulares y Migratorios de la Asamblea Nacional. El día de hoy daba importantes cifras sobre la migración venezolana. Más de 3.800.000 se encontrarían en el país. Los destinos donde han acudido la mayoría serían Colombia, con más de 1.150.000, Estados Unidos más de 600.000, y estos venezolanos, muchos de ellos estarían sin apoyo consular por parte del gobierno venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente.